Diga conmigo, lo mayor. Levante su mano, diga conmigo, lo mayor, lo mejor y lo primero. Y pues, como la pastora ya predicó, ella hizo un recorderis de todo lo que enseñó el domingo anterior. Y hoy me corresponde un tema que es la consagración de los primogénitos. Y todo esto hace parte de la fiesta de las primicias. Yo quiero que tú abras tu Biblia, tu iPad, tu dispositivo, lo que tengas por ahí, por favor. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales es mío. Dice: Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló a Moisés? Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay aquí en esta mañana? Levánteme la mano. Los primogénitos, los que son hijos mayores, levánteme la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? 6, 8, 10, 12. Los hijos primogénitos, ok. Mis amados hermanos, amada asamblea de la Nueva Jerusalén, amada iglesia, los versículos que acabamos de leer hace énfasis, o está precedido mejor, de una de las historias más maravillosas que puede registrar las Sagradas Escrituras. El capítulo 12 del libro de Éxodo habla acerca de la celebración de la Pascua, pero también habla acerca de la muerte de todos los primogénitos del imperio del momento, que era Egipto. Habla acerca de este suceso que nos llama la atención, porque Dios envía 9 plagas al sistema egipcio, al sistema pagano, para que Faraón dejara salir al pueblo de Israel durante 430 años de esclavitud y de opresión. Le hago un recorderis. Yo sé de que estoy en una iglesia que sabe estudiar y que sabe recibir buena palabra de parte del Señor. El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto por 430 años. Dios levanta a un profeta llamado Moisés para traer liberación. Y a través de la mano de Moisés, Dios envía 10 plagas. 9 plagas que le metieron presión a Faraón por ciertos momentos. Pero llega la última plaga. Y es que este tema es demasiado relevante. ¿Por qué es relevante? Porque Dios es un Dios de instrucciones. Diga conmigo, Dios es un Dios de instrucciones. Entonces, es demasiado relevante este acto de consagración de los primogénitos, porque fue la estrategia final que Dios usa para darle un golpe certero al sistema pagano de Egipto. Cuando Israel estaba siendo oprimido por más de 430 años, ahora Dios envía la 10ª y la última plaga, que fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo aún los animales. La dedicación, esta consagración, esta dedicación se hace en memoria de la gran liberación de Dios, y es una señal para sus hijos de que Dios los había sacado de Egipto. Y qué interesante, porque también se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque
nosotros necesitamos entender el contexto de todo esto. Israel era el primogénito del Señor. Israel fue la nación, la primera nación que Dios escogió. Señoras y señores, la nación amada por Dios, la nación que Dios tomó, el pueblo que Dios llamó, el pueblo que Dios escogió fue Israel. Por lo tanto, Israel se convierte en el primogénito del Señor. Entonces, necesitamos entender el contexto de todo esto. Faraón había detenido a Israel, privándolo de su libertad. Entonces, Dios lo iba a contrarrestar, privando a Egipto de sus primogénitos. Así le quitó a esta nación su fortaleza, escuche esto, su vigor, su dignidad y su orgullo. Necesitamos entender de que los hijos mayores, los primogénitos, son la fortaleza de sus padres, son el vigor de sus padres y son la dignidad de sus padres. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, Dios contrarresta al sistema egipcio encabezado por Faraón, asesinando a todos los primogénitos de Egipto. Desde el hijo de Faraón, que estaba sentado en el trono de papá, hasta el hijo del esclavo, el hijo del cautivo que estaba preso, y aún a todos sus animales. Entonces, Dios no necesitó, escuche bien esto, Dios no necesitó eliminar por completo a todo Egipto. Solo tenía que herir al primero de cada familia. Entonces, esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de que este tema de las primicias es como que ya pasó de moda y como que simplemente se celebra en las congregaciones judías. Señoras y señores, no, es una completa equivocación. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos el Israel espiritual del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, Dios no necesitó matar a todo el pueblo de Egipto. Simplemente se enfocó en herir al primero de cada familia. Con eso bastaba para darle un golpe mortal en el orgullo y vigor de todo el pueblo. Si el primero estaba bendecido, el resto estaría bendecido. Pero si el primero estaba maldecido, todo lo demás estaría bajo maldición. Qué cosa tan tremenda. Ahora, ¿por qué se hace también como que tan relevante este tema? El mismo salmista David lo declaró en el Salmo 105, versículo 36. Dice: hirió de muerte a todos los primogénitos del país, a las primicias de sus descendientes. Qué interesante, porque hasta el mismo David hirió de muerte, dice David, a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. La primicia de la fuerza de Egipto fue lo que el Señor atacó. De allí en adelante esa nación jamás volvió a ser igual. Por eso es que si usted es primogénito, ¿cuántos primogénitos hay acá? Si tú eres el primogénito, la primogénita de tu casa, usted tiene que estar contento en esta mañana. ¿Sabes por qué debes estar contento en esta mañana? Porque usted no está bajo maldición. Usted está bajo la bendición del eterno creador de los cielos y de la tierra. Vamos, aplauda al Señor. Y si usted como hijo mayor, como hija mayor, está bendecido, está bendecida, el resto de sus hermanos también lo está. El resto de su casa también lo está. Entonces, de allí en adelante, esa nación jamás volvió a ser igual. Se produjo un quiebre en la trayectoria y algo se trancó. Hubo un antes y un después en el desarrollo de los acontecimientos que los marcaría para siempre. Aquellos primogénitos de
Egipto fueron asesinados, fueron maldecidos, pero hoy usted está recibiendo una bendición nueva en este nuevo 2023. Levanta las manos a los cielos. Hoy usted no está en el lugar equivocado. De repente llegaste aquí porque alguien te obligó, porque mamá te obligó, o porque de repente tu papá te obligó. No. Pues usted hoy está en el lugar correcto. Y si tú hoy estás en el lugar correcto, eso significa de que verás la gloria del Señor en este 2023. Vamos, aplauda al Señor. Estoy totalmente seguro que la palabra que está en Isaías capítulo 3 versículo 10 se hace rema en tu espíritu en esta mañana. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Yo no sé quién me está escuchando aquí en esta mañana, pero estoy profetizando que te va a ir bien. Vamos, levanta las manos. Te va a ir bien. No existe ni la más mínima posibilidad, ni la más mínima opción de que te vaya mal. Te va a ir bien. Vamos, dile al que está a tu lado, te va a ir bien. No hay espacio en la agenda del Señor para que te vaya mal. En la agenda de Dios está escrito: tengo pensamientos para ti de bien y no pensamientos de mal. Tengo pensamientos para ti de salud y no de enfermedad. Tengo pensamientos para ti de abundancia y no de escasez. Tengo pensamientos para ti de vida y no de muerte. Tengo pensamientos para ti de bendición y no de maldición. Hay bendición en esta casa para usted que llegó hoy a este lugar. Usted dice amén a eso. Entonces, después de este suceso, de toda la mortandad que hubo, dice de que Faraón por fin dejó soltar o liberó al pueblo de Israel. 430 años de esclavitud. Ahora Faraón lo deja salir. Y en el capítulo 13, Moisés recibe una palabra de parte de Dios, que fue la que acabamos de leer. Jehová habló a Moisés diciendo, o sea, no fue algo que se inventó Moisés, porque hay mucha gente que piensa que las instrucciones que de repente los pastores dan en este lugar son un invento de ellos. Pero no es invento del hombre, son inventos del Señor. Y cuando Dios inventa algo para usted y para mí, es porque algo extremadamente poderoso hay detrás de cada invento de Él, que nos va a bendecir y que nos va a favorecer. Entonces, ahora Dios le habla a Moisés, ¿cierto? Conságrame todo primogénito. Necesitamos entender que la palabra consagrar, voy a intentar enseñar en esta mañana. Yo empecé enseñando, pero se me metió ahí lo profético enseguida. Pero permíteme, quiero entrar en la oficina de la enseñanza hoy. Alguien diga wow. La palabra consagrar, Dios le habla claro a Moisés, le dijo conságrame. Y la palabra consagrar en hebreo es kadash. Diga conmigo kadash. Colócalo ahí para que ellos aprendan. Kadash, K-A-D-A-S-H, kadash, que también significa santificar. ¿Qué significa la palabra kadash? Santificar significa dedicar, significa separar. Consagrar es apartar algo o alguien para ser dedicado a un propósito especial. Una vez más, kadash significa santificar. Diga conmigo, santificar. Diga dedicar, separar. Consagrar
entonces, ¿qué es? Es apartar algo o a alguien para ser dedicado a un propósito especial. Qué interesante, porque sin usted saber, hijo mayor, hija mayor que está acá, usted fue separado desde antes de la fundación del mundo para que hoy estuviera en este lugar. Yo creo firmemente en la... No me voy a meter por ahí porque eso no es doctrina, ¿sabes? Otra cosa. Pero creo firmemente en los planes de Dios que no fueron escritos ahora porque tu papá está aquí. No. Yo creo en la predestinación, en el sentido de que todo lo que hoy estamos haciendo, hoy, domingo 15 de enero, lo que hoy estamos haciendo acá, creo firmemente que estaba registrado en los archivos celestiales del Señor. Y creo firmemente de que Dios ya sabía la blusa que tú te ibas a colocar hoy. Eso es así. Entonces, necesitamos entender que el primer hijo constituía el sello generacional de su padre. Era el referente. Eder, tú eres el primogénito, ¿verdad? ¿Tú también, Dios mío? ¿El qué? Entonces, necesitamos entender de que el primer hijo constituía el sello generacional. Era el referente, era el encargado de tomar de primera mano el estandarte del padre y levantarlo como símbolo activo de la continuidad de la bendición de Dios. Era el orgullo del padre, era la fuerza del padre, era el vigor del padre. El hijo primogénito de los israelitas debía ser dedicado al Señor. Y esto no implicaba que el primogénito debía de morir, sino por el contrario, más bien tenía que vivir dedicado al Señor. Entonces, esto suma, y ahorita vamos a hablar acerca de los beneficios y de las responsabilidades de los primogénitos. Porque fuésemos irresponsables como predicadores, como ministros, si te soltáramos aquí palabras de bendición y no te dijéramos que también tienes responsabilidades. ¿Cierto? Entonces, Dios todo lo tiene fríamente calculado. ¿Por qué lo tiene todo fríamente calculado? Porque en el mismo capítulo 13, versículo 14, como el ser humano es olvidadizo, Esdras, y más el pueblo de Israel, los hijos de aquellos hombres que pudieron salir de Egipto iban a hacer preguntas. No te vayas todavía, sale. El mandato de la consagración, escucha esto. El mandato de la consagración del primogénito no solo era para la generación que salió de Egipto, cuyos hijos fueron salvados de la muerte. Esta instrucción era también para las siguientes generaciones, porque el Señor sabía que los hijos de las futuras generaciones iban a tener dudas sobre esta instrucción. Entonces, en el versículo 14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? O sea, esa pregunta para nosotros es como que normal, pero para ellos era una pregunta que causaba duda. Pero qué ridículo es esto. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa este rito? Para ellos se iba a convertir en una pregunta llena de duda y de incredulidad y hasta de burla. Entonces Dios todo lo tenía fríamente calculado. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué rayos es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que decía la pastora ahorita. ¿Por qué? Porque somos dados a ser olvidadizos.
Y cuando el hombre o la mujer comienza a ganar plata, la plata te hace olvidar. Eso es una gran verdad. La plata te hace olvidar. Cuando tu corazón no está preparado, cuando no tienes el carácter formado y madurado para recibir este tipo de bendiciones, lo primero que mucha gente hace es apartarse del Señor. Pero Dios le dice, deja esto bien claro para que ellos se acuerden que hace 430 años atrás yo manifesté mi poder y manifesté mi gloria y los saqué con mano fuerte del imperio donde estaban esclavizados. Qué interesante, porque Dios estaba diciendo, esto no es únicamente para la generación que está saliendo, sino es para las generaciones futuras. Te das cuenta que Dios todo lo tiene fríamente calculado. Y permíteme hablarte hoy. Gracias, papi. Permíteme hablarte. Ya tenemos la plataforma de lo que es la consagración y todo este rollo. Ahora permíteme hablarte acerca de la historia de dos muchachos. Uno Esaú y el otro Jacob. ¿Cierto? La has escuchado 50,000 veces. Pero en esta mañana cae como anillo al dedo, ¿cierto? En cuanto al tema de la primogenitura. Pero para ello necesitamos saber qué fue lo que Dios le dijo al abuelo de ellos. Estamos hablando de Abraham. Abraham era abuelo de Jacob y de Esaú. Génesis 17, verso 1 dice: Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú. Así dice, no va a decir el burro por delante, así dice ahí. Bueno, acá hay otra versión que dice entre yo y tú. Y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: escucha esto, por favor. Escucha lo que conllevaba el pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham. He aquí que mi pacto es contigo. Qué interesante, porque el pacto de Dios nunca es con tu vecino, es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré tu Dios. Dijo Dios de nuevo a Abraham: pero tú guardarás mi pacto. Escucha esta palabra: tú y tus descendientes después de ti, a través de sus generaciones. Entonces, Jacob y Esaú eran hijos de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Lo que quiere decir es que toda esta lista de promesas que conllevaba este pacto no solamente le daba cobertura al viejo Abraham, sino que le daba cobertura a todas sus generaciones. Le daba cobertura a Isaac, le daba cobertura a Esaú, a Jacob, a Moisés, a José, y aún nos da cobertura a todos nosotros en esta mañana.
Entonces necesitamos entender de que las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían estas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. Escucha bien esto, por favor. Ellos sabían que el que recibía la bendición de ser primogénito debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el redentor del mundo. Entonces, por esta razón es que hay una lucha interna en el vientre de Rebeca cuando está a punto de alumbrar, ¿cierto? Pero dice la Biblia de que primero sale Esaú, pero Jacob venía por detrás jalándolo, porque es que cuando una palabra espiritual está gravitando en los aires, señoras y señores, aún lo que no ha nacido, aún lo que no se hace visible, ya dentro están siendo impactados por esa palabra de parte de Dios. Ellos no habían salido, pero ya sabían el significado de lo que representaba ser el mayor, el hijo mayor de Isaac. Qué interesante, señoras y señores, es demasiado interesante, porque el primero debía ser el sacerdote de la familia. ¿Dónde están los primogénitos? Levánteme la mano. Entonces, esto a ti te tiene que hablar hoy. Pero yo soy el último. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, usted como primogénito debe ser el sacerdote de todos sus hermanos. Y de tu linaje, dice, y de su linaje descendería el redentor del mundo. Qué interesante, porque después de ti se tiene que levantar una nueva generación. Levánteme las manos, por favor. Después de usted necesita levantarse una nueva generación de hombres y de mujeres que salgan allá afuera y salven todo lo que el diablo se ha robado. Todo lo que se ha perdido a través de la palabra de Cristo, usted y todos sus hijos, sus nietos, bisnietos, toda su descendencia se tienen que convertir en ese sacerdocio real y en esos redentores del mundo por medio de la palabra del Señor. Y esto es importante, demasiado importante. Entonces, Esaú nace primero. Estaban dándose trompay en el vientre de Rebeca. Venían pero con furia los dos. Venían peleando. Entonces, necesitamos entender que también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones, escucha esto, debía dedicar su vida al servicio de Dios. Entonces, muchos queremos ver la gloria del Señor, pero no queremos dedicar nuestras vidas al Señor. Y esto es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque conlleva a una serie de responsabilidades. Dedicar su vida al servicio de Dios, como Abraham debía obedecer las instrucciones divinas en el matrimonio, en las relaciones de familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. Esaú y Jacob eran mellizos, usted sabe la historia, nacieron uno tras otro, pero Esaú nace primero, por lo tanto era el primogénito de Isaac y de Rebeca. Pero había una palabra en el libro de Génesis. Dios le habla a Rebeca, capítulo 25, versículo 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Entonces, escatológicamente o proféticamente mejor, Esaú tenía que servirle a su hermano menor Jacob. Entonces, en muchas ocasiones maltratamos a Jacob, lo ofendemos, lo humillamos, le decimos traqueto, engañador, mentiroso, de todo lo que se nos ocurre y se nos pasa por la cabeza. Pero resulta de que desde antes ya estaba escrito que el primogénito tenía que ser Jacob y no Esaú. Que es demasiado interesante. Entonces necesitamos ver que no solo Abraham estaba bajo este pacto, sino también Isaac, Esaú y Jacob. Solo Esaú podía ser primogénito, pero Dios había declarado que el primogénito iba a ser Jacob. Y contra Dios no se puede pelear. Qué interesante. Ahora, necesitamos entender cuáles son los beneficios de la primogenitura. Número 1, ser sacerdotes de la familia. Número 2, llevar el gobierno de la familia. Número 3, doble herencia. O sea, hay una doble herencia para alguien que está aquí sentado en esta mañana. Pero también hay un sacerdocio que tiene que ejercer. Porque muchos queremos gobierno y muchos queremos la doble porción, pero no queremos servir. Sacerdocio es igual a servicio. Sacerdocio es igual a llevar una vida consagrada al Señor. Sacerdocio es igual a dedicar mi vida entera al Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entonces, cuando yo ejerzo mi sacerdocio con fundamento y sabiendo lo que estoy haciendo, entonces la doble porción va a llegar. Entonces tendré la sabiduría de parte del Señor para ejercer gobierno y dominio donde Dios te ha puesto. Es lo que le pasó a Salomón. Salomón ya tenía gobierno, ya tenía dominio, era el nuevo rey de Israel. Pero antes de ejercer gobierno y dominio y disfrutar de todas las bendiciones que su padre David le había dejado, él primero quiso consagrar su vida como sacerdote delante del Señor. Qué interesante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la primogenitura? Ser sacerdote de la familia, llevar el gobierno de la familia y recibir la doble herencia de las bendiciones del Señor. ¿Cuáles son las responsabilidades para mantener la primogenitura? Número 1, dedicar su vida a Dios. Dígale al que está a su lado, dedica tu vida a Dios. Vamos, dígale. Número 2, obedecer la ley de Dios. Mira las responsabilidades, pastora. O sea, nos enfocamos muchas veces únicamente en los beneficios, pero no nos enfocamos en las responsabilidades que tenía el ser primogénito. Dedicar su vida a Dios, obedecer a la ley de Dios, casarse también. Dice consultar la voluntad de Dios para casarse, consultar a Dios para tener relaciones familiares y aún hasta vida pública. Mis amados, la historia sigue, los niños crecieron y dice de que Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo. Jacob, por el contrario, era un hombre más tranquilo. Era un hombre que solía permanecer en las tiendas, no en la tienda del cachaco, sino en las casas de su padre. Mientras que Saúl era un hombre más fiero, adiestrado para la caza, no la caza, sino para cazar. Entonces, Jacob no. Jacob era más tranquilo.
Esaú era intemperante, era descomedido. Esaú estaba interesado solamente en el presente. Esaú era más libertinaje, tenía más libertinaje. Esaú era más osado. Esaú era aventurero y mostraba más interés material sobre la doble herencia y sobre el gobierno. Esaú, estas son las características que tenía Esaú. Se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a todo, se deleitaba en la libertad del campo, de la casa, y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre Isaac. El pastor tranquilo y pacífico, es decir, Isaac, se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y por desiertos, y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. En otras palabras, Esaú era un farandulero. Le encantaba cuando llegaba a casa de contar, de presumir lo que hacía, lo que cazaba y todo este asunto. Ahora vamos a ver a Jacob. Jacob era más reflexivo. Jacob estaba interesado en lo porvenir. Jacob se visualizaba en un buen futuro. Escucha esto, por favor. Jacob era más perseverante. Jacob era mejor mayordomo. Jacob, contrario a Esaú, Esaú mostraba interés en la parte material por el gobierno y por la doble herencia, pero Jacob mostraba más interés en la parte espiritual. Jacob mostraba más interés en el sacerdocio y en el redentor de su linaje. O sea, estudiando la vida de Jacob, todavía seremos capaces de seguir maltratando a Jacob. Y todo el mundo como que se lamenta de Esaú. Ay, es que pobrecito, es que Jacob engañó a Esaú. Jacob nunca engañó a Esaú. Jamás lo engañó. Y estudiando la vida de estos dos hermanos, nos hemos dado cuenta de que Jacob estaba bien enfocado. Enfocado en lo espiritual. Enfocado en servir al Señor. Enfocado que de él, de sus lomos, tenía que salir el Mesías, tenía que salir el Redentor, tenía que salir Jesús. Mientras que el otro no. El otro estaba interesado era en la doble herencia y en el gobierno, pero no en el sacerdocio. Y cuando tú estás enfocado en el sacerdocio, la doble herencia va a venir. ¿Alguien dice amén a eso? Las bendiciones te van a seguir, te van a perseguir y te van a alcanzar. Pero cuando tú y yo estamos bien enfocados en el reino de Dios, por algo Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces Esaú llega con hambre. Usted sabe la historia. Llega con un hambre. Y Jacob, como era estratégico. ¿Qué era Jacob? Estratégico, demasiado estratégico. Cierto día Jacob está preparando un guisado de lentejas, bien rico que son las lentejas. Y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme primero tu primogenitura. Escúchame esto, por favor. Jacob le responde: véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí que yo me voy a morir.
¿de qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, pan y guisado, dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió y levantándose se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. Esaú vivía para el momento. Escucha esto. Esaú vivía para el momento, y en ese momento se hallaba cansado y con hambre. Como además era intemperante, prefirió vender su primogenitura con tal de complacer su apetito presente. Entonces, tiene mucha coherencia con lo que estamos hablando, con las características de Esaú. Esaú se enfocaba en lo temporal, se enfocaba en lo presente, sin darse cuenta que de él podría salir el redentor del mundo. Y Esaú vendió la primogenitura. Jacob no lo engañó, fue el mismo Esaú que le vendió la primogenitura. Ahora, los primogénitos, Diomedes, tenían todo el derecho legal de parte de su padre para vender su primogenitura. ¿Él sabía eso? ¿Ah? Los primogénitos tenían el derecho legal, diga conmigo, el derecho legal de vender su primogenitura. Y él determinó venderla. Él renunció a su primogenitura. Él renunció a los beneficios. Él renunció a las responsabilidades por un simple plato de lentejas. ¿O acaso, escúchame esto, please, o acaso en la casa de su padre no había comida para él? Pastor Brian, esto es una gran pregunta. ¿Por qué rayos? O sea, ¿por qué razón Esaú no llega y entra a la casa de su padre? Que de seguro había mucha comida para él y hasta para compartir. De seguro que había comida para él. Hermano Marcos, de seguro que había una cena para él. Pero enfocándose simplemente en lo presente, en lo terrenal, él renuncia a la gran condición de ser el mayor de Isaac. En Génesis 25:34 está escrito que Esaú menospreció la primogenitura, de los privilegios de la primogenitura. En realidad vemos que a Esaú, escucha esto, no le interesaba el sacerdocio, solo el gobierno y la doble herencia. ¿Cuántos de nosotros hoy no hemos caído en ese mismo error? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, qué necesitas? La llave. ¿Cuántas veces, amada iglesia, no hemos caído en ese tipo de errores? Esaú vendió su primogenitura. Esaú renuncia a sus derechos. Esaú renuncia a los privilegios. Esaú renuncia a las responsabilidades. Esaú despreció lo que Dios le había dado. ¿Cuántas veces hemos despreciado lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos tenido en poco lo que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del Señor? ¿Cuántas veces hemos colocado a Dios de último en nuestras vidas?
¿Cuántas veces le hemos dado al Señor de nuestro tiempo de sobra? ¿Cuántas veces, señoras y señores? Yo no vengo ni a señalarlos ni a juzgarlos, porque todos hemos caído en el mismo vicio. Absolutamente todos. Esaú renunció a todo. En cambio, Jacob estaba interesado. Jacob estaba interesado en la primogenitura, no por el gobierno o la doble herencia, sino por la parte espiritual. Jacob, en cambio, pensaba en lo porvenir. Para él la primogenitura era importante, pues de la descendencia del primogénito iba a nacer el redentor del mundo. Cuando Esaú se quiso dar cuenta, porque también podemos decir de que Jacob fue estratégico. Rebeca está hablando, está escuchando. Rebeca, el hijo preferido de Rebeca era Jacob, y el hijo preferido de Isaac era Esaú. Y Rebeca escucha una conversación que está teniendo Isaac con su hijo Esaú, ¿cierto? Y le pide comida, ve y cásame, y todo el asunto. Y Rebeca está escuchando detrás de la puerta. Pero como ya Rebeca había recibido la palabra profética que el mayor tenía que ser servidor del menor, Rebeca sale, busca a su hijo Jacob y le dice: tu papá está conversando con tu hermano. Está diciendo que vaya y case el mejor de los animales y que le prepare una buena comida y todo este asunto. Yo te voy a ayudar. Parece como engaño, parece como que mentira, no sé. ¿Cómo lo podemos interpretar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando tú cargas propósito de vida, cuando tú cargas destino profético de parte del Señor, Dios se va a encargar de colocar la gente correcta a tu lado para desarrollar el propósito por el cual tú viniste a vivir sobre la faz de la tierra. Dios va a colocar gente en este 2023. Escúchame esto: vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios va a colocar gente a tu lado que te van a ayudar para que tú desarrolles el propósito por el cual fuiste establecido sobre la tierra. Jacob necesitó a su mamá, necesitó a una Rebeca. De repente en estos días vendrá una Rebeca a tu favor. Levanta las manos. De repente en estos días puede venir una Rebeca a tu favor. Una Rebeca que te revele los secretos del Padre. Una Rebeca que te diga: vamos, tú cargas una palabra profética. Vamos, tú cargas destino profético. Vamos, tú cargas una palabra. Tú cargas una promesa. Tú cargas un sueño. Tú cargas una visión. Y de seguro que yo te voy a ayudar para que veas la gloria del Señor. Porque siempre vamos a necesitar de alguien. Yo dije, siempre vamos a necesitar de alguien. Ese tiempo del llanero solitario ya pasó. Es que ni siquiera el llanero solitario andaba solo. Andaba con su caballo. ¿Cómo se llama el caballo? Con plata. Con plata, no era plata. Con silver. Entonces, necesitamos entender, amados primogénitos, en esta mañana necesitamos entender que vale la pena, pase lo que pase, enfocarnos no en lo temporal, porque lo que es temporal es efímero. Lo que tú hoy ves es efímero. No vale la pena cambiar todo lo que Dios nos ha dado
todo el tesoro grande que está dentro de nosotros por un plato de lenteja, por algo que es efímero, por algo que es temporal. No vale la pena. Dile al que está a tu lado: no vale la pena. Pero sí vale la pena enfocarse en el Señor, pero sí vale la pena servirle al Señor. Por eso en este 2023 retoma lo que has dejado de hacer. Retoma tu servicio al Señor, retoma tu alabanza, retoma tu adoración, retoma tu predicación, retoma la oración, retoma los devocionales, retómalos. Dios te dice: retoma lo que has dejado de hacer. Vamos a decirle al que está a tu lado: retoma lo que has dejado de hacer. Esaú en aquel tiempo se lamentó. Señoras y señores, Isaac bendijo a Jacob, y cuando Esaú quiso llegar, llegó demasiado tarde. Que tú no llegues tarde a tu bendición. Dile al que está a tu lado: no llegues tarde a tu bendición. La bendición de Dios te está esperando. Vamos, vamos. Yo dije: la bendición de Dios está esperando por ti. No llegues tarde, porque el deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es prosperarte. El deseo de Dios es levantarte. El deseo de Dios es verte convertida en la sacerdote, en el sacerdote. Es el deseo de Dios. Dios quiere verte levantado. Dios quiere verte restituido. Dios quiere verte restaurado. Dios quiere verte con las manos levantadas. Dios quiere verte sirviendo en este lugar. Dios no te quiere ver en casa. Dios te quiere ver en este lugar. No importa el desierto, no importa la crisis, no importa la tormenta, pero vale la pena servir al Señor por siempre y para siempre. Vale la pena. No lo cambies. No lo cambies ahora por los carnavales. Se acabaron los amenes. No lo cambies por la guacherna. La guacherna. ¿Cómo? No lo cambies por la batalla de flores. No lo cambies. Eso es pasajero. Te vas a la batalla de flores, te gastas un montón de plata, te tomas un poco de ron, amaneces en Guayabao sin plata y sin nada, endeudado y endemoniado. Mejor vete para el campamento. Mejor vete para Sumergidos 2023 en el crucero. Mejor vete a adorar a Dios. No, pastor, es que me siento tentado. Vete para el campamento. Es que me gusta el trago. Vete para el campamento. No pienses en lo presente. Piensa en todo el propósito grande que Dios tiene para ti, para tus hijos. Porque cuando tú vives para el Señor, toda tu descendencia le va a servir al Señor. Qué interesante. Ya voy a cerrar ya. Cierro con Hebreos 12:23. Comencé en el antiguo pacto y sí o sí necesito cerrar en el nuevo pacto. Todo mensaje que se comienza en el viejo pacto se tiene que terminar con el nuevo pacto. Predicadores que están acá. El 22, please. Hasta gringo y todo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Escucha esto. Lo que leímos ahorita, o lo que enseñamos ahorita, de la vida consagrada, de las responsabilidades, de los beneficios, todo eso hace parte de la primogenitura antes del monte Sinaí. O sea, el antes. Pero este ya no hace parte del monte Sinaí. Monte Sinaí es igual a ley de Moisés.
Pero ahora aquí, el escritor sagrado de Hebreos, que no se sabe quién es, que parece ser Pablo, otro dice que es Lucas, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. O sea, queriéndonos dar a entender que ya hoy nosotros no estamos bajo la ley mosaica, sino que ahora estamos bajo la ley del Espíritu, que es Cristo. Entonces, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la física, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué más? A Jesús. Jesús. Antes era Moisés, pero ahora es Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque hay preguntas que se pueden hacer de mucha gente que está acá. Entonces, ¿para qué rayos yo vine a este servicio si solamente le están hablando es a los primogénitos? ¿Cierto? Ah, Johanna. O sea, entonces, ¿qué hago yo aquí? Ejemplo, yo soy el menor de 3 hermanos. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Si solamente le estaba hablando ¿a quién? A los hijos mayores, a los primogénitos. A los primogénitos de manera física, biológica. Entonces, puede surgir ese interrogante, puede surgir. Pero ahora en el nuevo pacto, Pablo, o el escritor sagrado, menciona la congregación, la asamblea, la iglesia de los primogénitos, los que hemos sido lavados, rociados con la sangre del Cordero. Espiritualmente, hoy, los que no son primogénitos de manera biológica, hoy espiritualmente todos hacemos parte de la congregación de los primogénitos y tenemos los mismos beneficios: el sacerdocio, el gobierno de la familia y la doble herencia. Pablo aquí no está hablando únicamente de los hijos mayores, no. Pablo se está enfocando en el área espiritual. Y hoy estamos bajo un pacto nuevo. Usted no está bajo el pacto mosaico. Usted y yo estamos bajo el pacto de la gracia. Y ese pacto y este pacto de la gracia, este nuevo pacto, tiene mayores y mejores promesas que las que tenía el antiguo pacto. En el antiguo pacto son puras promesas, pero en el nuevo pacto me habla de dimensión de herencia, me habla de cumplimiento. Una vez más, en el antiguo pacto es promesa: te voy a bendecir, te voy a ensanchar, te voy a engrandecer. Pero ahora en el nuevo pacto, la Biblia me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted hace parte de la iglesia de los primogénitos. Somos los hijos mayores del Señor. ¿Sabes por qué? Todo esto se lo debemos a Jesús. Todo se lo debemos al Señor. Absolutamente todo. Porque la Biblia habla de que la importancia del primogénito alcanza su cúspide en las Escrituras, en la persona de Jesucristo. Todas las implicaciones anteriores del papel del primogénito en la Biblia sirven para iluminar la preeminencia de Cristo sobre toda la creación y en la familia de Dios. El nuevo pacto describe a Cristo como el primogénito varias veces. Vea Colosenses, Corintios, Romanos, todo este asunto habla acerca del primogénito. Jesús como el hijo mayor, Jesús como el hermano mayor, Jesús como el que
recibió vida después de haber muerto. Él es el primogénito de entre los muertos, pero también es el primogénito de toda resurrección. Eso nos da esperanza, nos da luz de que tarde que temprano, bendito sea Dios, llegará el día donde el mismo Señor va a levantar a los que murieron en Cristo cuando Él llegue por su iglesia. Señoras y señores, hay beneficios que están esperando por nosotros. Beneficios. Por eso es que en esta mañana usted se tiene que alegrar. En esta mañana usted se tiene que gozar por esta palabra, porque hay beneficios. Hay doble herencia para ti, mujer. Doble herencia para ti. Doble herencia allá atrás. Hay sacerdocio, hay reino, hay gobierno, hay bendiciones de Dios. De seguro que en este 2023, en medio de la crisis, Dios te va a sostener. Dios te va a sustentar. Dios te va a dar salidas que de repente tú malamente dices: pero ¿y ahora qué voy a hacer?